El siguiente programa es clasificación A, apto para todo público. Aprecio mucho su sintonía. Bienvenidas, bienvenidos, muy buenas tardes, noches. Hace un año empezó la guerra entre Ucrania y Rusia. Ni los líderes religiosos, ni los políticos, ni nadie ha podido acabar con ella. Y ha traído inflación, muerte, enojo, prácticamente en todo el planeta porque estamos interconectados. Aquí lo hemos dejado claro y usted lo vive día a día. ¿Qué le parece si con un grupo de especialistas entendemos qué es lo que está pasando y cuál es el futuro de esta zona y del planeta entero? Quédese con nosotros, promete ser un programa muy interesante. Comenzamos. Prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. AMX Noticias presenta Libertas, periodismo por un México nuevo, con Gustavo Rentería. Le aprecio mucho su sintonía, qué bueno que nos acompaña desde hace más de 15 años a través del 34.2 abierto digital. Es la multiplataforma de la Agencia Mexiquense de Noticias, de Mexiquense Televisión. Un saludo a quien me ve, a quien me sintoniza, quien nos atiende a través de Mexicanal en los Estados Unidos. E insisto, una multiplataforma increíble, tabletas inteligentes, teléfonos celulares, prácticamente todo el mundo por streaming. Ya planteaba al inicio del programa sobre que nadie ha podido detener la guerra, pero ¿qué es lo que realmente pasa? Antes los conflictos, las conflagraciones del otro lado del planeta, pues nos llegaban antes en los periódicos, quizás por la radio, después con la tecnología las empezamos a ver por internet, por televisión en vivo, pero ahora, como estamos completamente interconectados, somos una aldea global, nos afectan y sobre todo en el bolsillo. Yo saludo con afecto y con muchísimo respeto al doctor Sergio Alcocer. Él quizá dirige el think tank mexicano más importante en materia de análisis internacional. Me refiero al muy querido COMEX, el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Doctor, te abrazo con afecto, con respeto. Qué bueno que aceptaste mi convocatoria. ¿Cómo te va? Muchas gracias, Gustavo. Pues primero que nada, gracias a ti por la invitación. Me da muchísimo gusto estar contigo en tu programa, con tu auditorio. Y para el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales es un privilegio tener la oportunidad de conversar sobre este tema tan importante. Muchas gracias. Qué atento eres, Sergio. Oye, mira, yo sé que ustedes discuten en reuniones, te entrevistan en todos lados y en programas muy especializados, pero para un público muy heterogéneo, es decir, para que hasta entienda a tu amigo Gustavo Rentería, explícanos qué pasa. Sabíamos de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Ucrania formaba parte de la URSS, lograron su independencia. ¿Y por qué es la guerra? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde está ubicado geográficamente? Con un lenguaje, te ruego, sencillo, rápidamente explícanos qué es lo que pasa y por qué el conflicto. Cómo no, mira, primero que nada hay que remitirnos a la historia. Entre los siglos IX y XIII, o sea, prácticamente en la época en donde existía el Imperio Romano de Oriente, en la Edad Media, en el caso de Rusia, o lo que es ahora Ucrania, existía el concepto de la Rus de Kiev, que era una buena parte de los territorios de lo que hoy ocupan Ucrania, Bielorrusia, una parte de la Rusia misma, incluso tal vez un poco de Finlandia. Y esto pues aglutinaba a un conjunto de pueblos de origen eslavo que se autodenominaban la Rus de Kiev. Esto existió antes de que se desarrollara el concepto de Estado-Nación. Entonces, no se puede decir, y es un tema muy importante, que Ucrania, por esa pertenencia, fuera entonces un territorio ruso como lo reclama el presidente Putin. Posteriormente, a lo largo de los siglos XVII y XVIII, se consolida el Principado de Moscú, posteriormente el Imperio Ruso, y sí, efectivamente, Ucrania fue parte de ese Imperio Ruso. Se creó entonces vínculos muy estrechos en el ámbito político, social, cultural, por supuesto que familiar, de tal manera que a la caída del imperio, a principios del siglo XX, y del propio zarismo, bueno, pues quedó incluida Ucrania como parte de la URSS, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Esto ha dado pie además que a lo largo del tiempo, dentro de la propia Rusia, lo que es ahora Rusia, se ha generado un movimiento de lo que se denomina el paneslavismo, en donde para los rusos, que se sienten la cabeza, por haber sido además la cabeza del imperio, consideran que Ucrania y Bielorrusia son parte de la Rusia misma. Tan es así que incluso a Ucrania la refieren como la pequeña Rusia y a Bielorrusia la refieren como la Rusia blanca, que en efecto la palabra Bielorrusia significa eso, la Rusia blanca. Entonces estamos en una gran medida, estamos en una situación en donde todas estas actitudes, incluso la propia retórica del presidente Putin en los últimos años, incluso décadas, pues va en el sentido de que Ucrania no es ni siquiera un país, no debe ser considerado como un país, es simplemente parte de Rusia. Se ha generado también, por el lado de Ucrania, un enorme resentimiento, porque Rusia ha oprimido y ha maltratado a los ucranianos. Se generó en la época de Stalin, posterior a la Segunda Guerra Mundial, el denominado Holodomor, que es el holocausto ucraniano, una gran hambruna provocada por el propio Stalin, en donde ha habido discusiones sobre si esto fue con intenciones genocidas o no. El hecho es que sí provocó la muerte de miles de ucranianos. Y esto, como digo, ha generado resentimientos derivados entonces de la relación de dominación y subyugación. Cuando cae la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, se desmiembran los diferentes, hay una disolución del mismo, naturalmente que Ucrania, al ser independiente, busca quitarse el yugo de Rusia y se acerca más a la OTAN y a la Unión Europea. Mientras que entonces Rusia se preocupaba por recuperarse a sí misma, pues Ucrania empezó a desarrollar una identidad propia, una identidad independiente de Rusia y mucha más cercana del Occidente, de Europa, de la OTAN. Este cambio no se generó de la noche a la mañana, estoy hablando de varios siglos que se han venido acumulando con una diferencia profunda sobre la percepción de la identidad y de la pertenencia. Para los ucranianos mismos, su país es una entidad absolutamente independiente. Para los rusos, no. Para los rusos, Ucrania es parte de Rusia. De ahí que en el 2014, Rusia se anexa a Crimea, lo hace además apoyándose en la infiltración o la supuesta existencia de milicias prorrusas en una zona de Ucrania que se denomina Donbass, en donde sí en efecto habitan personas que hablan ruso, que son de origen ruso. Con este pretexto, el Kremlin toma Crimea e incluso declara la independencia de esta zona y se permite además darles la ciudadanía rusa a aquellas personas. Por otro lado, Ucrania ha venido exigiendo al interior de su propio país que los gobiernos ucranianos sean gobiernos que no dependan de Rusia, sino que dependan del propio o que atiendan las necesidades del pueblo ucraniano. Entonces estamos hablando de dos conceptos distintos. Uno, de una reafirmación como una entidad independiente que es Ucrania, y por otro lado, Rusia, que al anexarse a Crimea, de generar actividades prorrusas, pues han generado enormes tensiones y han revivido los resentimientos con Ucrania. Doctor Alcocer, ¿qué riesgo existe de continuar este conflicto, esta conflagración, de que Rusia, en particular Vladimir Putin, voltee a otra exrepública soviética y diga, es que también pertenecían a Rusia y nos une cultura, nos une religión, nos une idioma, y entonces voy tras otra? ¿Esto es una falacia o es algo real y posible? No, Bielorrusia, justamente que ha sido considerado como otra parte de Rusia, la Rusia blanca, pues naturalmente es una de aquellas repúblicas que también podría ser tomadas por Putin con este mismo argumento. No lo ha hecho porque existe en Bielorrusia en este momento un gobierno que es prorruso, y no necesita, no tiene ese argumento, no hay una justificación para que Putin pueda tomar las actitudes que ha tomado hacia Ucrania. Y es muy interesante porque en el caso de Ucrania, en el año 2020, o sea, apenas hace 3 años, Ucrania formó junto con Lituania y con Polonia el llamado Triángulo de Lublin. Estos son 3 países, Lituania, Polonia y Ucrania, que tienen ambiciones prooccidentales, tienen resentimientos acumulados contra Rusia, y este triángulo se formó específicamente para ampliar a la organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, así como la Unión Europea. Esto lo considera Rusia como una amenaza directa.
este tipo de amenazas no se ven por otras repúblicas o ex repúblicas de la Unión Soviética, y por ende Rusia no tiene una actitud como la tiene contra Ucrania. Sergio, habla Vladimir Putin de las pocas entrevistas que ha ofrecido, al contrario del señor Zelensky, que ha estado por muchas partes del mundo ofreciendo conferencias, mensajes, etcétera. Dice Vladimir Putin, es una operación especial, es un tema histórico, es un tema de dignidad. La mayor parte de los pueblos han hablado de que esto viola el derecho internacional, derechos humanos, etc. ¿Tú dónde ubicas esta discusión? Operación especial, ya nos diste un contexto histórico fundamental, por eso tu participación es muy importante en este programa, pero ¿qué opinas de estos conceptos que nos llegan en una traducción muy libre aquí a Occidente? Es que tiene que ver con la mirada de los dos lados. La mirada de los rusos, particularmente de Ucrania, de Putin, perdón, pues es que no reconoce la independencia de Ucrania, no lo reconoce como un Estado independiente, incluso reconoce la independencia de dos pequeñas porciones de terreno, Lugansk y Donetsk, dentro de la propia Ucrania, las cuales les denomina repúblicas, y por otro lado le llama operación especial porque va en auxilio de la población rusa, pues son ciudadanos rusos, porque así se les fueron reconocidos, que habitan estos territorios. Por eso le llama operación especial. En realidad, dado que Ucrania fue reconocido como un país independiente y tiene fronteras bien establecidas, pues hay una agresión que no tiene ningún tipo de justificación, y por eso es una guerra que no es justificada. Es una agresión de Rusia contra Ucrania, a pesar de que pues, Rusia pueda decir que era parte de su territorio, en realidad no lo es, no lo ha sido. Entonces, pues, no hay una justificación para ello. Doctor, que sea el reencuentro para beneficio de nuestro auditorio, nuestro reencuentro para seguirte invitando. Tienes claridad, tienes facilidad con un lenguaje que hasta yo entendí para platicarnos de este asunto que ahora nos ocupa, pero te voy a seguir molestando. Vienen elecciones importantes, vienen momentos de geopolítica fundamentales, y por lo pronto te mando un fuerte abrazo, querido doctor. Muchísimas gracias, Gustavo, y pues será un placer estar contigo de nuevo y con tu auditorio. Muchas gracias. Te agradezco mucho. Voy a hacer un corte de estación, vamos a programar los avisos y les dejo esta idea. El tema geopolítico, el granero de Europa, el lugar donde pasan los ductos de gas para pues proteger del invierno, por ejemplo, también no únicamente una parte de Europa, sino todo el continente. Vamos a seguir platicando. ¿Tiene algo que decir? @Gustavo Rentería. Síganme en Twitter. Volvemos. Prohibido cambiar. Libertas, periodismo por un México nuevo, con Gustavo Rentería. Si usted acaba de accionar su aparato televisor, llega muy a tiempo. Estoy platicando con un grupo de interregionalistas. Si se perdió la primera parte del programa, rescátelo. Les recuerdo, próximo lunes, 23 horas tiempo del centro de la República, mismas vías, mismos canales, mismas plataformas, porque el presidente de Comexi dio una explicación histórica fabulosa, ¿no? Con un lenguaje verdaderamente sencillo. También una participante de Comexi, internacionalista, amiga muy respetada, conductora de un programa de verdad sensacional, búsquelo, Vértice Internacional del Canal del Congreso. Le decía que está en Comexi, es coordinadora de la Unidad de Estudio y Reflexión sobre la crisis Rusia y Ucrania, y una buena tuitera. Cuando empieza el conflicto hace ya un año, ella empieza a comentar de una manera interesante, inteligente. A mí me da mucho gusto tenerla aquí en el programa. Maestra Reina Musali, amiga, ¿cómo estás? Buenas tardes, noches, bienvenida. Gustavo, gracias. Estoy muy contenta de participar en este programa y saludar a todas las personas que te acompañan. De verdad, para mí es un privilegio. Oye, Reina, ya lo explicamos muchas veces, ¿no? Aldea global, mundo interconectado. Pensemos cuando el ataque a las torres, la inseguridad internacional, pero esto también, la crisis ucraniana, rusa-ucraniana, también ha roto la seguridad internacional, o sea, nos trae locos a todos. Es un concepto que has utilizado. ¿Qué significa esto? Pues mira, rescato lo que has dicho. Efectivamente, para Josep Borrell, que es el líder de la política exterior y de seguridad de la Unión Europea, pues se ha dicho que ha significado la guerra Rusia-Ucrania como su 9/11.
Es decir, el mundo sí cambia dramáticamente, Gustavo, y creo que esto es muy interesante entenderlo. Sí hay un punto de inflexión, sí hay un antes y un después, y la fisonomía del orden internacional cambia y se sacude y se convulsiona, por así decirlo, toda la arquitectura de la seguridad europea. Ya no tenemos a la misma Unión Europea, Alemania ya cambió, Occidente es otro y por supuesto la OTAN es otra. Y obviamente Rusia y Ucrania, que son los protagonistas de esta guerra que se ha convertido en una tragedia humana. No sé si han hablado del balance de esta guerra, más de 100,000 soldados muertos en Rusia, más de 100,000 soldados muertos en Ucrania, tenemos 7,000, muertes, como 8,000 heridos, según cifras de Naciones Unidas del Consejo de Derechos Humanos, y sobre todo 8 millones de refugiados. Entonces, esto ha sido una catarsis, absolutamente, y tenemos un mundo distinto porque también el régimen de no proliferación nuclear, pues ya los países no se sienten a gusto no teniendo capacidad nuclear con perspectiva militar. Es decir, ya los países no se sienten seguros en el armazón de seguridad del mundo. Por lo tanto, si teníamos 5 países que realmente estaban imbricados teniendo armas atómicas, los 5 ganadores de la Segunda Guerra Mundial, los 5 que ya conocemos, los que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad. También tenemos a la India, Pakistán, a Corea del Norte y, por supuesto, Israel. Pero este armazón de estos 9 países, pues se va a perder. Es decir, quiere decir que nos vamos a expandir con mucho más países que van a presionar al sistema internacional para tener capacidad nuclear con carácter militar. Entonces, todo este régimen de no proliferación nos ha llevado a vivir 365 días en vilo. Gustavo, tuvimos momentos terriblemente difíciles el año pasado, el misil que cayó en Polonia, no sabíamos si era de Ucrania o de Rusia. Mientras tanto, se iba a activar o no el artículo 5 de la OTAN, que significa que un ataque a uno de los miembros es un ataque a todos. Y eso podría desencadenar una tercera guerra mundial. El sabotaje al Nord Stream, que tampoco había sospechosismo si era de Rusia. Y hace 1 o 2 días lo que pasó en Rumania, es decir, lo que tenemos es que hay misiles rusos que sobrevolaron la zona de Rumania y de Moldavia. Pero ojo con el tema, porque Rumania sí es un país miembro de la OTAN, es un país miembro de la Unión Europea. Moldavia es un país candidato a la Unión Europea y es otra cosa distinta. Y las autoridades oficiales rumanas pues no han acreditado políticamente el hecho, porque sabemos que si lo acreditan, pues esto tiene consecuencias planetarias. Es una guerra que tiene consecuencias internacionales, regionales, subregionales, nacionales, nativas, locales, impactos directos e indirectos. Entonces, realmente ha cambiado el orden internacional. Esto de cambio del orden internacional, yo soy cincuentón, Reina, soy mucho más viejo que tú, pero recuerdo cuando entré a la universidad, salía de la prepa, el mundo se divide entre capitalismo y socialismo, los rojos y los azules, tío Sam, pero no se puede meter contra los chinos y la URSS porque hay una fuerza bárbara de equilibrio, pero ya cambiaron las cosas. O sea, hoy inclusive en América, unos no es que estén a favor de Rusia, eso es una estupidez, pero explican los motivos del por qué y justifican. Ha cambiado el orden internacional, los equilibrios de poder. Esto trae locos inclusive a ustedes, los internacionalistas, y para pasarla a rematar, los organismos internacionales no hacen nada. A ver, yo no quiero que se desate la Tercera Guerra Mundial, por supuesto que no, pero la OTAN no ha sido lo suficientemente fuerte para proteger a Ucrania. Naciones Unidas, nos preguntamos para qué sirve, porque no resuelve nada. Qué complejo, ¿no? Sí, oye, interesante. Bueno, tocas varias cosas. Primero, fíjate que muy contenta, estoy participando en los debates del T20, el Think 20. Es el grupo de los tanques de pensamiento, que de alguna manera es una célula que da insumos para la cumbre del G20, que es el grupo de los 20 países más importantes del mundo, las 20 economías más importantes, México, Argentina y Brasil, que participan. Y bueno, soy co-chair de un grupo que es repensar el Naciones Unidas en el siglo XXI. Y la verdad es que es algo muy importante que estás tocando, porque estamos inmersos en este debate, en este circuito internacional, viendo cuál será la viabilidad de las Naciones Unidas. Yo te diría que la ONU está cayendo en una irrelevancia total.
Efectivamente no anticipó la guerra, no pudo detenerla, porque muchos la vimos venir, es decir, la agresión ya estaba por ahí. Desde los años 90, Vladimir Putin no se siente cómodo con el escenario internacional, es un león enjaulado, humillado, resentido y muy nostálgico, y mira que la nostalgia tiene impactos en la política global. Entonces, efectivamente, una Naciones Unidas que no vio realmente venir esto y que no pudo anticipar nada. Y además un Consejo de Seguridad completamente paralizado, estancado y disfuncional. Es también irrelevante, y lo han dicho los grandes internacionalistas. Todo lo que huele a Estados Unidos, Rusia y China lo bloquean, todo lo que huele a China y a Rusia, Estados Unidos lo bloquea. Entonces, no hay cooperación internacional, muy poca, Gustavo, en estos debates que yo he tenido la oportunidad presencial. El G20 está siendo dirigida ahorita por la India, el próximo año será Brasil, pero venimos de Indonesia, y la verdad es que es la primera vez que yo veo que hay un G20 que está tomando como una fuerza de tarea un debate público internacional. ¿Qué vamos a hacer con Naciones Unidas? Porque hay una crisis del multilateralismo a nivel global. Oye, Rina, ya tengo programa para otro programa internacional. ¿Qué onda? Dirían los chavos, ¿no? ¿Qué onda con Naciones Unidas? Lo anoto aquí y vamos a realizarlo y te vamos a invitar. Líderes religiosos, ¿dónde están esos líderes espirituales? Cuando estás hablando, repíteme la cifra de soldados muertos. 100,000 de cada lado, de Rusia. Ver, es que es una cifra catastrófica. Y después ves el número de muertos, no es el tema de nuestro programa, pero lo saco a colación, de lo que está pasando en Siria, Turquía, y todos cruzados de brazos, ¿no? O sea, mando $6 millones, como si con $6 millones pudieras acabar con el problemón de una catástrofe natural. ¿Dónde están los líderes espirituales? Qué chafas también, ¿no? En este momento. Lo que pasa es que estamos viviendo un momento delicadísimo en el mundo, en perspectivas históricas estamos hablando del momento más delicado desde el fin de la Guerra Fría y la invasión militar más grande desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, y esto lo reitera una y otra vez Biden. Es decir, me preocupa muchísimo que no haya cooperación internacional entre las potencias, es decir, está tan estancado, tan tenso el panorama geopolítico. La verdad, Gustavo, ya en México ni se habla de geopolítica, o sea, ni entendemos ese vocablo tan exagerado o tan sofisticado, pero lo que hace la geopolítica es estudiar la rivalidad entre potencias, los que buscan la supremacía, la hegemonía, la conquista del mundo, gobernar al mundo. Entonces, prácticamente este es un insumo de política muy importante, y ahora estamos regresando a la geopolítica, porque hablábamos de geoeconomía, pero ahora es el regreso de la realpolitik, porque las potencias están en una rivalidad franca por territorio, por conquistas de zonas de influencia, sobre todo Rusia, que está echando a andar una guerra primitiva. Increíble, Gustavo, las guerras hoy son más por la economía, por la penetración de los mercados, por la penetración financiera, con la globalización, por las interdependencias. No habíamos visto una guerra por territorios, por salidas al mar. Es decir, es una guerra que se está configurando con criterios del siglo pasado, cuando ya estamos en el siglo XXI, en pleno derecho internacional. No se reconocen hoy las zonas de influencia porque ya existe una autodeterminación de los pueblos. Hay un derecho internacional en boga. Y ahora estamos viendo cómo Estados Unidos juega un tipo de guerra frente a una Rusia mucho más primitiva, que no se siente a gusto con el statu quo internacional. Entonces, bueno, ha sido un año terriblemente difícil, y esto hay que ponerlo inmerso dentro de la Guerra Fría 2.0, China, Estados Unidos, y bueno, una serie de catástrofes que van alrededor, y esta guerra que es multiniveles y que es híbrida y que se da en muchas dimensiones. Oye, Reina, tengo que hacer una pausa, te agradezco tu intervención, ya noté aquí, de verdad, el tema, qué onda con Naciones Unidas, y desgraciadamente creo que tendremos que realizar otro programa porque ya se cumplió un año de la guerra, pero no se ha acabado la guerra. O sea, me encantaría invitarte para decirte los saldos de la guerra, pero no ha acabado la guerra. Entonces, te mando un beso respetuoso, saludos por casa, los amigos en común, gusto de saludarte, Rina, y dejamos en stand-by la conversación porque con dolor lo digo, tenemos que continuarla. Te mando un beso respetuoso. Gracias, igualmente, y no esperemos un cese al fuego de la guerra. Yo creo que viene una guerra prolongada, desgraciadamente. Qué lástima lo que me está diciendo al final. Pausa, regresamos. Prohibido cambiarle. Buenas tardes.
Libertas, periodismo por un México nuevo, con Gustavo Rentería. Si usted acaba de accionar su aparato televisor, llega a tiempo, estamos iniciando la segunda parte de nuestro programa, corrijo, a un año de que iniciara la guerra Ucrania-Rusia, Rusia-Ucrania. Nos decía Rina Musali que es la intervención militar más dura, más prolongada, más sangrienta desde la Segunda Guerra Mundial. O sea, son datos increíbles, 100,000 muertos de un lado, soldados del otro, 100,000, es una locura. Y una guerra que parece del siglo pasado, luchando por territorios, salidas al mar. Ella nos explicaba correctamente que hoy las guerras son pues por mercados económicos, por otras cosas, pero no, parece que retrocedimos 100, 200 años en el tiempo. Saludo con mucho afecto y respeto al doctor Manuel Martínez Justo, les recuerdo, internacionalista y director de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, de nuestra muy querida máxima casa de estudios. Me pongo de pie, pero no puedo, querido Manuel, porque ando cableado y aquí hago un desastre en la televisión. ¿Cómo estás, doctor? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, Gustavo. Siempre un privilegio estar contigo aquí en tu programa. Eres muy amable, querido Manuel. Oye, pues, mira, las consecuencias de esta guerra, ojalá ya tuviéramos un corte, nos decía Reina, no va a haber cese rápidamente, pero ¿cuáles son estas consecuencias? Y sobre todo una en particular nos dicen la inflación, ¿no? ¿Cómo es posible que algo tan alejado nos pueda traer locos en los precios? Y bueno, no tengo que hablar mucho de esto porque lo estamos viviendo prácticamente todos los seres humanos del planeta. Sí, de hecho, bueno, sorprendería como una guerra, después de tantas que ha habido, una guerra pueda afectarnos tanto desde el punto de vista económico. Pero no es raro por el papel que desempeñaban estas dos naciones, Ucrania y Rusia, en la economía internacional y desde luego en la economía europea, que tanto impacto tiene a nivel mundial. Así que desde luego que tenemos consecuencias y consecuencias muy serias. Tú lo mencionabas hace un momento, Gustavo, el nivel de inflación, las inflaciones tan grandes, entre un 6, entre un 8 y a veces incluso que han llegado hasta un 10 o un 11%, derivan en parte, no únicamente de ello, pero en una buena parte de esta guerra entre Rusia y Ucrania. Por otro lado, si la economía no crece tampoco como teníamos previsto hasta este momento, tiene que ver con el papel tan importante que juegan en la economía mundial, tanto Rusia como Ucrania. En fin, no es que sean los únicos, pero sí fue un factor importante para que se generara una ralentización, un detenimiento del crecimiento económico a nivel mundial y segundo, también una crisis, ¿por qué no decirlo? Y un alto nivel inflacionario, sobre todo en determinados productos. Otro es, desde luego, también la pandemia. La pandemia jugó un papel importante en esto. Pero la guerra entre Ucrania y Rusia hizo que esto se agigantara y tuviéramos consecuencias muy fuertes. Claro. Oye, querido doctor Martínez Justo, querido Manuel, fíjate que hablábamos en el bloque pasado sobre pues, lo mal que lo ha hecho Naciones Unidas, la OTAN. Yo no quiero que aplique esta cláusula donde me tocan a uno y nos vamos todos los primos hermanos a protegerte, no, tampoco, pero líderes políticos chafas y líderes de la otra parte del mundo, en particular Joe Biden, que algunos llaman hasta pusilánime. O sea, de nada sirve ir a dar tu informe al Congreso frente a representantes y senadores y que no puedas hacer nada. Ahora, en otro momento, te doy tanto tiempo, Vladimir Putin, y si no te invadimos, que también sería terrible, porque eso podría llevarnos a la tercera conflagración mundial. Pero ¿qué opinas de algunos líderes que pues nada más en conferencia de prensa, en la comodidad de sus casas blindadas, dan mensajes, pero no resuelven nada, Manuel? Qué desesperación. Porque tú y yo, tú como analista, tú tienes más influencia académica, sin duda alguna, pero
pero los comunes y corrientes, ¿qué podemos hacer? Esto es un tema de liderazgos internacionales y veo que no lo resuelven. Ya pasaron 365 días. Sí, de hecho, bueno, a mí me parece que hay una crisis de liderazgo a nivel internacional. Exacto. Que se nota en todos los niveles y en todos los países. Nos falta liderazgo, lo que tenemos son líderes momentáneos, algunos extremadamente radicales, demasiado populistas, que evidentemente nos llevan a situaciones desastrosas. Populistas de derecha y de izquierda, ¿no? Como decía los grandes autores, de un lado y del otro, no importa si son de ultraizquierda o ultraderecha, pero populistas los malvados. Déjame hacer un poco de broma en este sentido. Hay líderes radicales, chairos y fifís, pues para que nos entendamos ahí, ¿verdad? Desde luego, no tiene nada que ver en este momento las ideologías políticas, porque además las ideologías políticas ya están trasnochadas. Lo que la gente busca es otras cosas mucho más prácticas. Pero bueno, por un lado tenemos esto, por otro lado tenemos sociedades terriblemente inconformes, y esto nos lleva evidentemente a una crisis política a nivel internacional que no sabemos cómo resolver. Y aquí en este caso se han cometido desde luego, errores tremendos por uno y otro lado. Esta crisis se hubiera podido resolver mucho tiempo antes, sin necesidad de esta conflagración, pero evidentemente en este momento las guerras han cambiado y de motivaciones políticas pasamos a motivaciones económicas, a motivaciones también del mundo tecnológico, porque prueban con ello muchas cosas, y creo que en esta guerra hay desde luego afectados, pero también quienes han sido grandes beneficiarios. Y déjame ponerte algunos ejemplos, mi querido Gustavo. Algunos de los beneficiados maravillosamente por esta guerra han sido las industrias petroleras. Algunas industrias petroleras han incrementado sus ganancias en 55,000 millones de dólares. Para ponerlo en dimensión, más o menos sería como todo el comercio que hace México con Estados Unidos. Para que nos demos una idea de las ganancias que han obtenido. Si contamos adicionalmente con que algunas empresas y algunos países productores de materias primas también han visto en esto una oportunidad interesante, bueno, entonces diríamos, es una guerra que qué lástima que se hace, donde los políticos han fallado, pero también al mismo tiempo les ha servido a otros para poder llevar a cabo unas ganancias de manera importante. Y otros... Oye, Manuel, en el ámbito de las bromas, que tú te luciste con esto de líderes de ultra fifí y ultra chairiza de izquierda, déjame decirte que también a manera de broma, duele más una patada entre las piernas, pero mucho más una en la cartera. Y esta guerra ha sido muy costosa. Antes las guerras no te producían más que tristeza, dolor, pero ahora nos está costando dinero. Hay estómagos más vacíos, alacenas menos llenas, y explicabas el tema, por ejemplo, del petróleo, las gasolinas, el gas, los insumos que se hacen con estos productos. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar? O sea, lo padece la familia Martínez, los Rentería y los López y los García y toda la gente que nos está viendo. Y los gobiernos. ¿Hasta cuándo vamos a decir ya basta? Hablo del tema económico, Manuel. Es costoso. Fíjate, Gustavo, que tienes mucha razón en lo que me estás diciendo y por eso hay tanta inconformidad. Los jóvenes hoy en día, como muchas sociedades, realmente ya no están a favor de un partido político o de otro, ya no les interesan las ideologías, sino les interesa cómo todo esto afecta a sus bolsillos. Y bueno, a nosotros de manera cotidiana nos afecta esto. Nos afecta de manera cotidiana porque evidentemente sube el precio de la gasolina, sube el precio del pan, porque el trigo y el maíz vienen de ese lado del mundo. En consecuencia, bueno, nosotros lo estamos repercutiendo en nuestros bolsillos. Pero no solamente nosotros, déjame decir, del gobierno
el gobierno de Ucrania ha incrementado su deuda de una manera extraordinaria. Su deuda pública casi se ha duplicado en estos años. Ya traía una deuda muy alta, pero en este año de la guerra casi se ha duplicado la deuda que tenía. Rusia está cambiando, está cambiando de socios. Los socios europeos ya no le están redituando, ya no le convienen, y se está yendo hacia los socios asiáticos. Le conviene China, le conviene desde luego la India, le conviene Corea, le convienen otros sitios. Entonces por ahí va el asunto. ¿Y qué seguimos haciendo? Pues yo no sé cómo entenderlo, pero dejaría dos hipótesis sobre la mesa y cuando quieras, mi querido Gustavo, las discutimos detenidamente. ¿Cuáles son estas dos para concluir? Uno tiene que ver con la conveniencia de la guerra. Y la conveniencia de la guerra implica que había que romper este potencial que tenía Rusia, que estaba creciendo y que estaba aumentando su liderazgo a nivel mundial, y que entonces había que detenerlo. ¿Por qué? Porque le estaba quitando mercado a las compañías petroleras, le estaba quitando mercado a otros productos y desde luego había que detenerlo. Uy, qué horrible escuchar esto, pero es una tesis bárbara, ¿no? ¿Y la otra hipótesis, la otra fórmula? Y la otra hipótesis tiene que ver con la parte política. Es decir, este mundo de hegemonías, ya Rusia estaba afianzándose y también de alguna manera había que establecer un equilibrio. Y el equilibrio era irle ganando terreno cada vez más y dejándole con las antiguas repúblicas de la Unión Soviética, quitando las más importantes, ¿sí? Y manteniendo un equilibrio en donde Europa tuviera un mayor peso y estuviera controlado por Estados Unidos. Caramba, bueno, no lo había ni siquiera reflexionado, pero sí, son dos fórmulas posibles y que las vamos a discutir pronto, querido Manuel. Te agradezco mucho. Un saludo a la comunidad académica, estudiosa, investigadora de la institución. Mucho saludarte. Muchas gracias y gracias por la oportunidad de estar en tu programa y saludarte, Gustavo. El doctor Manuel Martínez Justo. Bueno, yo regreso para una síntesis, para a manera de colofón hacer un resumen, y si tiene algo que decirnos, @Gustavo Rentería. Síganme en Twitter. Prohibido cambiarle. Buenas tardes. Libertas. Periodismo por un México nuevo. Con Gustavo Rentería. Qué bueno que continúa con nosotros. Ha sido un programa fabuloso. Le agradecemos a la doctora Aribel Contreras su coordinación. Ella siempre amable, dispuesta para platicar de temas, Aribel, buenas tardes, noches, que para muchos en la televisión eran áridos, pero ahora hemos encontrado, hay muchas fórmulas de medición, los ratings, por ejemplo, de que la gente está ávida de estas noticias. O sea, algo tan lejano, algo tan sí, es la palabra lejano, complejo, le interesa a la gente porque ustedes los internacionalistas lo están platicando de manera muy sencilla. Les recuerdo, la coordinadora de negocios internacionales de la Ibero, forma parte de Comexi. Doctora, ¿cómo estás? Te mando un beso respetuoso. Igualmente, Gustavo, para mí siempre es un gusto y un privilegio poder estar aquí contigo, con todo tu auditorio, y más como hoy, hablando de un tema que ya no es ajeno para nadie, Gustavo. No, hombre, no, esto nos afecta a todos. Antes afectaba a gobiernos, a empresas en particular. Aquí nos está afectando a todos y es increíble que no haya solución. Y esta crisis a nivel se suma a la pandemia de coronavirus que todavía no acaba. Se suma a problemas de falta de liderazgos internacionales. Qué grave lo que se ha dicho aquí, ¿no? O sea, pareciera que esos líderes, esos personajes que ponían un manotazo en el escritorio, que con una declaración ponían a temblar, parece que nadie puede poner orden. De verdad estamos tan fregados en pleno siglo XX. Me encanta tu planteamiento, Gustavo, de cómo lo pones sobre la mesa, porque yo he venido diciendo de que en realidad lo que vivimos es un desorden mundial, y a la luz
de lo que se ha suscitado largo y de ya todo este año, podemos ver que ya en cualquier rincón, a nivel local, estatal, federal, en cualquier coordenada del mundo, ha impactado. O sea, esto yo creo que nos viene a simbrar, inclusive mucho más que la pandemia. De hecho, ya prácticamente nadie habla de la pandemia, cosa que es un error, pero bueno, y vemos que con esta guerra se retoma mucho lo que hace décadas atrás ya se había venido poniendo sobre la mesa, Gustavo, que era cómo la economía se convierte en un arma que va acompañada, por supuesto, ahora de energéticos, de alimentos, de los recursos hídricos, donde ahora ya hay nuevas dimensiones, hay nuevas formas de hacer la guerra, no como la Primera o la Segunda Guerra Mundial, sino que ahora vemos inclusive una guerra paralela que es mediática, donde un rol clave y crucial ha sido todos los medios internacionales. Otra guerra en paralelo que ha corrido, pues es justo, sí, la militar, la bélica, pero que en paralelo con la económica y la mediática nos da una nueva arquitectura de cómo ahora las guerras son, donde vemos que hay nuevas desalianzas, Gustavo, y donde el mundo convulso gira a una velocidad abismal, y tú lo decías al inicio de tu programa, y me llama mucho la atención, ¿no? Porque eso es algo que coincido totalmente. Estamos hoy en día en un mundo hiperconectado, donde lo que sucede en un metro cuadrado de Ucrania impacta exponencialmente alrededor del mundo, pero además impacta en muchos otros ámbitos, inclusive hasta ajenos de la propia Ucrania. Entonces, esto nos está dando una lectura de cómo no nada más estamos interconectados, sino cómo todo impacta, todo afecta, y a largo plazo, Gustavo, han estado saliendo últimamente algunos reportes, y me llamó mucho la atención uno de Visual Capitalist, donde pone a Rusia que para dentro de 3 años más va a ser la economía número 13, pero 3 años después, es decir, de aquí a 6 años más, va a subir a ser la economía número 10. Es decir, a pesar de este torbellino de la guerra, va a lograr tener un tanque de oxígeno económico, se va a posicionar inclusive por arriba de algunos países que ahorita están, que son miembros del G7, es decir, el grupo de las 7 economías más industrializadas, Gustavo. A ver, doctora, después de la maldita pandemia que nos encerró en nuestras casas, tronaron negocios, se perdieron empleos, a todo el mundo nos golpeó en el bolsillo, y el ánimo, ¿no? Hay que decirlo, ¿no? Mucha gente, pues, se aventó casi 3 años encerrados, sobre todo las personas mayores, los adolescentes, imagínate, no pudieron convivir, la información macabra todos los días en pantallas, televisores. A pesar de eso, no me acuerdo cuando nos abrazábamos en años nuevos, ¿no? Ya que pase esto, ya vamos a salir. Y no, o sea, pareciera que en lugar de haber aprendido la lección, nos estamos complicando la vida. Y ahora con la guerra, aunado a la falta de líderes. Y todo esto lo comento porque realizamos, y tú fuiste fundamental a final del año pasado, un programa de pronóstico de 2023. Y pues no quiero sonar catastrófico, pero con todo lo que se ha dicho aquí, y porque no ha cesado la guerra, pareciera que este 23 pues va a ser un año, si no más complejo, sí, tan difícil como el 2022. O inclusive hasta más, ¿no? Porque ahora tenemos mayor claridad, Gustavo, de la importancia de hablar de riesgos globales desde medio ambiente, de estas confrontaciones económicas basadas principalmente entre China y Estados Unidos. Tenemos que considerar ahora las ciberguerras, que también son una amenaza internacional, que aunado a todas las crisis que hemos heredado del 2021 más el 2022, que es la crisis humanitaria, la de los granos, pero la de energéticos, la inflacionaria, la crisis a la democracia, que a veces casi poco se habla de ello, la crisis del multilateralismo. Y entonces cuando vemos todas estas crisis acumuladas, más la coyuntura que estamos viviendo ahorita,
Entonces, el escenario, aunque no apocalíptico, sí es un escenario sumamente complicado en el ámbito político, económico y social. Y muestra de ello es que apenas hace poco vimos, pues, cómo un temblor en Turquía sacude geográficamente estos puntos de Turquía y Siria, pero cómo impacta a nivel internacional y cuando se ve la cooperación de diferentes países, incluyendo hasta la propia Ucrania, que aún está en guerra. Pero entonces estamos viendo que este año puede ser que se tracen nuevas rutas, nuevas dimensiones, en no solo cómo es la nueva arquitectura de la guerra, sino cómo va a ser la nueva arquitectura para la paz, porque se dice que la paz no es la ausencia de la guerra, sino todo lo que implica para poder hablar de paz, es decir, tener una seguridad alimentaria, tener seguridad de los derechos humanos básicos. Entonces, estamos viendo que cada vez es mucho más complejo y por eso nuevamente mencionaré, y no me cansaré de hacerlo, y aquí en tu programa te me has permitido ser muy claro y muy insistente en que yo digo desde hace ya 2 años y medio que estamos viviendo una Segunda Guerra Fría 2.0, donde ya no solamente tenemos a dos antagonistas, que es China y Estados Unidos, sino que hay países satélite, es decir, que giran en torno a Estados Unidos, giran en torno a China, y que hay nuevas, digamos, amenazas alrededor de esto, pero hay nuevas confrontaciones entre ellos mismos, y entonces el mundo es mucho más complejo de entenderlo, de explicarlo, claro, y por lo tanto de apostarle a entender un escenario de desórdenes y donde la única constante es la incertidumbre, y a eso es eso, la incertidumbre. O sea, lo único que permanece es que no sabes qué va a pasar mañana. A ver, doctora, para concluir, la incertidumbre que mata, sin duda. Para concluir, tengo un minuto. Todas las guerras son absurdas. Es una estupidez que muera gente, ¿no? 200,000 personas, cifras oficiales, quizás son mucho más. Es una estupidez que en pleno siglo XXI nos sigamos matando. A balazos, a bombazos, a misilazazos, ¿no? Como se pronuncia. ¿Cómo calificas esto que está pasando? 2023, o sea, empezó en el 22, pero 2023, guerra, matazón, inflación, incertidumbre, que lo vuelvo a subrayar. ¿Cómo calificas esto? A ver, es absurdo, estúpido, pero ¿cómo lo calificas desde el punto de vista internacional? Ya nos tenemos que... Como un laberinto donde todas las complejidades aumentan en una espiral. Es decir, sabemos el epicentro de inicio, pero no sabemos hasta dónde va a ir a dar, y entonces toda la comunidad internacional interactúa, pero imaginémoslo, Gustavo, como si esto fuera ya un laberinto, que adentro hay muchos paradigmas por resolver, que romper, pero con muchas piezas dentro de un rompecabezas que no encontramos ya ninguna pieza que vaya monando con la siguiente. Muy bien, pues querida doctora, te mando un beso, gracias por la coordinación del programa. Ya profesor Lina Musali, ¿qué onda con Naciones Unidas? No sirve para nada. La OEA, claro, ¿para qué sirve? ¿Y para qué sirve la OTAN? Y organismos internacionales, a ver si funcionan o no. Vamos a realizarlo. Te mando un beso, cuídate mucho. Igualmente, muy buenas noches y hasta pronto, Gustavo. Gracias. Corran la voz, este programa se va a repetir el próximo lunes a las 23 horas. Tiempo del centro de la República Mexicana. A nombre de los internacionalistas técnicos, este ejército informativo y técnico, gracias. Yo soy Gustavo Rentería y los invito a hacer mejores noticias para un mejor México. Pásenla bien, adiós, buenas tardes, noches.